Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en la quinta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje Introducción al Derecho Administrativo General. En la lección pasada, en la sesión sincrónica pasada, nosotros agotamos y abordamos lo correspondiente a las notificaciones, es decir, cómo se pone en conocimiento del interesado, de los interesados, los actos administrativos, ¿cierto? Eso lo abordamos la clase pasada, junto con la forma en la cual podemos ejercer derecho de contradicción, ¿cierto? Oponernos a esos actos administrativos en el evento en el cual ese acto administrativo no sea contrario a nuestros intereses. Obviamente, hay que tener en cuenta que en el caso en el cual ese acto administrativo sea favorable, es decir, nosotros estemos conformes con la decisión, no habría pues sentido o motivo para interponer los recursos, sino que simplemente esperar a que produzca sus efectos, como ya lo vamos a esperar, como lo vamos a ver en esta clase cuando hagamos referencia a lo que es la firmeza de los actos administrativos. Entonces, habíamos hablado y la clase pasada habíamos dicho que el tema de hoy es el silencio administrativo, ¿cierto? Entonces, vamos primero a hacer unas preguntas para ver de pronto qué piensan ustedes sobre lo que es un concepto previo. ¿Qué es el silencio administrativo? Para ustedes, ¿qué es el silencio administrativo? ¿Qué me dice, por ejemplo, Luisa? ¿Qué es el silencio administrativo? ¿Qué piensas tú que podría ser el silencio administrativo? O Laura, o María José. El silencio administrativo es cuando se presenta una petición y la administración no dice nada, Ujú, no da una respuesta, por decirlo así. muy bien. ¿Qué nos dice María José? ¿Estás por ahí, María José? Bueno, muy bien. Lo que ha dicho Laura en parte es acertado. ¿Por qué digo en parte? Porque sí, es cuando, por ejemplo, uno radica una petición y pues la entidad no responde. Pero podríamos también decir que el silencio administrativo es una sanción o es, por decirlo así, eh, una condena. No nos vamos a ir al ámbito del derecho penal porque no es la idea, pero sí es una consecuencia de esa obligación de la cual se sustrae la administración pública de contestar las solicitudes que radiquen o que interpongan los ciudadanos. Cuando yo radico una petición o cuando yo elevo una solicitud ante una entidad de la administración pública, lo ideal y la obligación que tiene la administración pública es referirse en cuanto a esa solicitud que yo estoy elevando ante la misma autoridad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo elevo la solicitud y si es una solicitud de interés particular, por ejemplo, y esa petición de interés particular que fue radicada por parte de nosotros no ha tenido una respuesta por parte de la administración pública? ¿Será que no podemos hacer nada? ¿Nos quedamos callados? ¿Guardamos nosotros silencio también, al igual como lo ha hecho la administración pública? Eh, Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me ven? Laura,
sí se escucha y se ve. ¿Sí? Ah, bueno, entonces el problema acá del internet de la casa, porque yo estoy con... ahora sí me veo. Bueno, entonces esa es, en pocas palabras, ¿cierto? Porque uno puede aquí esbozarse mucho más sobre lo que es el silencio administrativo. Es esa sanción que se le impone o vamos a poner o vamos a decir que en el evento en el cual el silencio administrativo sea positivo, sí sería una especie de sanción. Pero en el caso, ya vamos a explicar cuáles son las clasificaciones, pero también podríamos decir, eso por un lado, pero también podríamos decir que el silencio administrativo es una forma de evitar que haya un silencio para siempre, que haya una sustracción por parte de la administración pública en un tiempo indeterminado. Y el silencio administrativo surge como herramienta, ¿cierto? O como instrumento jurídico que le da vía al ciudadano para poder pasar a la próxima etapa procesal, ¿cierto? ¿Por qué manifiesto esto? Porque si bien lo vamos a decir ahora, el silencio administrativo se divide en dos. Y hay que entender Positivo y que, negativo, ¿cierto? muy bien, y hay que entender, ¿cierto? Que cuando se produce el silencio administrativo, estamos adquiriendo u obteniendo un acto administrativo. Es decir, cuando pasa el tiempo y se produce el silencio administrativo, nosotros podemos decir que ha nacido de la vida jurídica un acto administrativo, pero ese acto administrativo no ha sido expreso por parte de la administración pública, sino que es ficto o presunto, es decir, es fruto de ese silencio. Es un acto administrativo que es fruto del silencio administrativo y se le conoce como acto administrativo ficto o presunto. Es decir, un acto administrativo que no existe, pero que la misma ley, a partir de ese silencio, de esa sustracción que ha tenido la administración pública de referirse sobre esa petición, nace a la vida jurídica ese acto ficto o presunto que es fruto del silencio administrativo. Es decir, podríamos afirmar que el silencio hace que nazca un acto administrativo. Si responde, nace el silencio, nace el acto administrativo, pero si no responde, de igual forma también nace un acto administrativo. Pero ese acto administrativo será ficto o presunto, es decir, no va a ser expreso, sino que va a ser un ideal o una imaginación que vamos a tener nosotros y dependiendo de las características de las cuales vamos a hablar ahora, será positivo o negativo. Lo ha dicho Laura, la clasificación inicial y la más importante que podemos encontrar del silencio administrativo es que es positivo y negativo. Pero entonces vamos a retrotraer eso que yo les acabo de decir, que es positivo y negativo. Vamos entonces a ubicar de manera correcta cuál es el primero que debemos mencionar y el segundo que debemos mencionar. El primero es el negativo. ¿Por qué debemos primero mencionar el silencio administrativo negativo? Porque es la regla general. Es decir, que en el evento en el cual la administración pública no responda a las peticiones, por regla general, será un silencio administrativo negativo. ¿Dónde encontramos eso? ¿Será que el profe se lo está inventando? No. El fundamento jurídico del silencio administrativo negativo lo encontramos en el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Quién tiene el código a la mano, por favor, para que haga lectura y me colabore? Laura, ¿lo tienes por ahí? María José, Luisa. Vamos entonces a Dice, compartir. Dame un segundito, yo comparto la diapositiva, por favor. ok,
¿Las ven, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces el tema es silencio administrativo, ¿cierto? El silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Es una institución que crea un acto administrativo, pero ese acto administrativo es producto de la negligencia de la actividad de la administración pública por no pronunciarse sobre las peticiones que elevan pues, los ciudadanos, ¿cierto? Es la consecuencia de la negligencia, de la no respuesta que emite ese funcionario de la administración pública o la entidad de la administración pública. Entonces, en ese caso, el fundamento jurídico es el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vamos entonces, Laura, por favor, a hacer lectura del artículo 83. ¿Me colaboras? Dice, transcurridos 3 meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los 3 meses para resolver la petición sin que ésta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades, tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se haya notificado auto amisorio de la demanda. Muy bien. Entonces vemos que la regla general es que el silencio administrativo será negativo. Esa es la regla general. La regla general es que el silencio administrativo será negativo. ¿Cuál es el trámite? ¿O cuáles son las reglas? Muy sencillas. Usted interpone una petición, ¿cierto? Esa autoridad tiene, vamos a afirmar que es una petición de interés particular, tiene 15 días para dar respuesta a esa petición, ¿cierto? Ese es el término que tiene la ley 1755 para poder dar respuesta a las peticiones. Ahora, si pasados esos 15 días usted no tiene una respuesta por parte de la administración pública, existe un método más eficaz en el caso, llegado el caso que usted necesite tener respuesta de la administración pública, ¿cierto? ¿Cuál es esa herramienta? ¿Quién me recuerda? Teniendo en cuenta que el derecho de petición también es un derecho fundamental. ¿Cómo yo puedo proteger un derecho fundamental? Ayer lo pregunté y me lo dijeron. ¿A través de qué? De una acción de tutela, ¿cierto? De una acción de tutela. Entonces, ¿cuál es la razón entonces, si ya tenemos la acción de tutela, para que exista el silencio administrativo? Hombre, el silencio administrativo nace o estaba ya instituido en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, desde el decreto 01, o sea, la ley anterior a la ley 1437 del 2011. Y recordemos, si no estoy mal, ese decreto es del año 80, de los años 80. Entonces, la razón de ser es que la, la acción de tutela es más nueva, ¿cierto? Es un poco, eh, es más novedosa, ¿cierto? Es del año 91. Y el silencio administrativo eh, nace o ya se encontraba instituido desde el decreto 01 del 84, ¿cierto? Entonces, anteriormente, la única forma para dar protección
de que en algún momento se pudiera entender sí o no a una respuesta por parte de una solicitud que se le daba ante la administración pública era ante esta figura o a través de esta figura que era el silencio administrativo. Aún puede operar, aún puede operar. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos eh, teniendo en cuenta cuando sea positivo. La regla general es que será negativo, ¿cierto? Usted puede en cualquier momento, eh, ojo que estamos hablando de instancias ante la administración pública. ¿Qué pasa? Que pasados 3 meses, si usted no ha obtenido una respuesta por parte de la administración pública y no ha radicado acción de tutela porque usted ve que no es procedente, o porque se le pasó el término, o porque ya usted dejó eso quieto y quiere esperar el silencio administrativo, usted puede hacer. Pero si usted quiere de verdad obtener una respuesta de la administración pública, la acción de tutela es el elemento o la herramienta judicial más pertinente para obtener la respuesta en una forma eh, con celeridad, ¿cierto? Que sea rápido. Pero si usted quiere esperar los 3 meses para que nazca el silencio administrativo negativo y posteriormente interponer recursos, también puede hacer. Ojo, pasados esos 3 meses, no quiere decir que usted va a poder dirigirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no. Usted, con el nacimiento de ese acto ficto o presunto, tendrá la posibilidad de interponer los recursos de ley. Eso por un lado. Ese es el silencio administrativo negativo. 3 meses después, contados a partir del momento en el cual usted ha radicado la petición. ¿Claro eso? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos entonces con el silencio administrativo positivo. Laura, ¿me colaboras por favor con el artículo 84? El artículo Dice, 84 del CEPAC. solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este código. Muy bien. Entonces, vamos a llegar a la siguiente conclusión. El silencio administrativo negativo es la regla general. ¿Por qué es la regla general? Muchachos, el silencio administrativo positivo solamente operará, es decir, esa respuesta será sí, será positiva, solamente en el evento en que una disposición legal, es decir, una normativa, una ley, taxativamente exprese que será positivo. Es decir, será positivo en el evento en el cual una norma lo establezca. Cuando eso no suceda, se entenderá que es negativo. Entonces, vamos con ejemplos. Vamos con ejemplos. Entonces, si pasados 3 meses, usted de haber radicado usted un derecho de petición o una petición y usted no obtiene respuesta, la regla general es que es negativo. Pero si hay una norma, ¿cierto?, que establece que el silencio administrativo o que la no respuesta de la administración pública tendrá como consecuencia que la petición se entenderá con una respuesta positiva, allí sí procederá lo que es el silencio administrativo positivo, pero solamente en el caso en el cual una norma lo establezca. Vamos con un ejemplo. Ahora, los términos, ¿cierto?, para que opere
el silencio administrativo positivo estarán en la misma norma que establece taxativamente que opera el silencio administrativo positivo. Es decir, depende de lo que diga la norma taxativa para saber en qué momento ya opera el silencio administrativo positivo. Entonces, un ejemplo de silencio administrativo positivo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un silencio administrativo negativo, ¿cierto? Un profesor solicita mediante petición los requisitos o documentos que con los que estime acreditada que se clasifique a una mejor categoría. Si a partir de tal solicitud transcurren 3 meses, se genera silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque no hay una norma expresa que diga o taxativa que diga que en el evento en que un profesor solicite lo mencionado, será positivo. Bueno. Entonces, ejemplos de silencio administrativo positivo. Debe existir una norma expresa que consagre tal efecto. Por ejemplo, podemos citar lo siguiente: el silencio positivo en materia minera, consagrado en los artículos 33, 37 y 316, que consagra el Estatuto Minero. Entonces tendrían que dirigirse en ese momento a esos artículos. O decreto 2655 de 1988, las reclamaciones que presenten en el desarrollo de un contrato estatal a favor del contratista. Artículo 25 16 de la ley 80 del 93, petición de consulta de documentos, que ahora se llama la ley 14, o que se encuentra instituido en la ley 1437 del 2011. Entonces nos vamos a utilizar, por favor, el código, Laura, y te vas a dirigir al artículo, ya te digo. Dame un segundo para que vean cómo opera esto del silencio administrativo positivo. Vamos al artículo 14, Laura, por favor. El numeral primero, por favor. El numeral primero. Sí. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Muy bien. Ese es el ejemplo más claro que podemos tener de silencio administrativo positivo. En el artículo 14 dice para acá que, ojo, esto ya se pasó para la ley 1755, entonces tiene que ser el artículo segundo de la ley 1755, sino para efectos de mayor rapidez. Las peticiones de documentos, es decir, cuando yo solicito copias de unos documentos a una entidad de la administración pública y transcurren 10 días y yo no he obtenido respuesta, ¿cierto? Me han dicho, por ejemplo, que es de reserva legal o que no me las van a entregar o por X o Y motivo. Si pasados 10 días no obtengo respuesta, el silencio administrativo se entenderá positivo. Y al día 10 y pasado el día 10º, la administración pública tendrá 3 días para entregarme copias sin oponerse a ello. Es decir, miren cómo el silencio administrativo opera, pero solamente en el caso de que haya una norma expresa o taxativa que así lo establezca. Si no hay una norma expresa o taxativa que lo establezca, se entenderá que será negativo. Conclusión: el silencio administrativo, ¿cierto? Podríamos decir que produce, o como consecuencia produce un acto ficto o presunto. Regla general: silencio negativo. Esta es la regla general.
si se encuentra una norma o ustedes encuentran una norma en donde ustedes vean que la misma norma dice que la negligencia de la administración pública producirá que la respuesta o la decisión sea positiva, pues en ese caso sí operará el silencio administrativo positivo. ¿A qué hemos hecho referencia? Al silencio administrativo de las peticiones. Ojo con eso. Este es el silencio administrativo de las peticiones. Transcurridos 3 meses, si no obtenemos respuesta de las peticiones, tendremos un acto administrativo ficto o presunto, el cual nos dará la vía o nos dará la posibilidad de atacarlo por medio de los recursos. Es decir, el acto ficto o presunto nosotros podemos atacarlo por vía recursos. ¿Sí? Es decir, ese silencio administrativo de las peticiones nos faculta para en algún momento nosotros interponer los recursos. Esa es la consecuencia más importante que podemos encontrar del silencio administrativo de las peticiones. Entonces ahora vamos a leer, Laura, por favor, te agradezco la lectura que estás haciendo. El artículo 86, por favor. Dice, silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este código, transcurrido un plazo de 2 meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. La ocurrencia del silencio relativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiera notificado acto omisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima. Muy bien. Entonces, conclusión, existen dos clases o dos eventos en los cuales se puede producir silencio administrativo. Cuando interponemos una petición y no obtenemos respuesta, y cuando interponemos los recursos y no obtenemos respuesta. La diferencia es el término, son 3 meses para las peticiones y 2 meses para los recursos. Es decir, que transcurrido un plazo de 2 meses de usted haber interpuesto el recurso, ¿cierto? Sea de reposición o apelación, y usted no ha obtenido respuesta, operará el silencio administrativo, ¿cierto? Y se entiende, ¿cierto? Se entiende que es negativo. Es decir, que como consecuencia del silencio de la administración pública, usted obtendrá un acto administrativo en el cual le dan respuesta de ese recurso que usted ha interpuesto. Y esa respuesta será negativa. Pero ¿para qué lo va a facultar a usted ese acto administrativo fruto del silencio de los recursos? Lo va a facultar para que usted, en el evento en que así lo desee, usted vaya y acuda a la vía jurisdiccional, ante la vía de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Porque cuando usted obtiene una respuesta de un recurso y es negativa o no le favorece a usted, lo último que le queda ya es abordar lo que conocemos como el procedimiento contencioso administrativo, lo que vamos a ver la última semana, ¿cierto? Que es el tema que nos faltaría, ya agotado este tema que vamos a ver ahorita, que es la conclusión del procedimiento administrativo en sede administrativa, lo que conocemos como la vía gubernativa. Claro eso, muchachos, lo del silencio administrativo. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Bueno, entonces vamos ya a pasar a la última parte de esta lección,
¿cierto?, de esta parte del procedimiento administrativo, en donde ya pues concluiremos lo que es la sede administrativa o la actuación administrativa, es decir, el procedimiento ante la misma autoridad. Siempre he puesto el ejemplo de que es la vía o la fase en la cual la misma autoridad puede tomar las decisiones. Ya cuando la autoridad ha dicho o se ha manifestado en cuanto a lo que usted le está solicitando y sigue renuente o no le ha otorgado el derecho, ya la única vía que le queda a usted es acudir ante los jueces de la República. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo concluye el procedimiento administrativo? ¿Cuándo se entiende en firme un acto administrativo? Entonces vamos a acudir al artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuándo entonces se considera en firme un acto administrativo? Vamos a hacer lectura, por favor, Laura. Los actos administrativos quedarán en firme. Primero, cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. Muy bien. Primero, vamos por partes. Ok. Quedará entonces en firme un acto administrativo, es decir, ya producirá efectos jurídicos. Firmeza de los actos, tenemos que hacer un paralelo y decir, ya en ese momento empezará a producir efectos para los interesados. La primera circunstancia será en el evento en el cual contra ellos no proceda recurso. Por ejemplo, los actos administrativos de carácter general son aquellos contra los cuales no procede recurso. Es decir, usted no puede oponerse ante un acto administrativo de carácter general. Entonces, los actos administrativos de carácter general son publicados y de una vez empiezan a producir efectos jurídicos. Si contra ese acto administrativo no procede recurso, es decir, usted de ninguna manera puede oponerse, no puede interponer recursos, no puede contraatacarlo, pues va a quedar en firme de inmediato, ¿cierto? Va a quedar en firme de inmediato. Segundo, Laura, por favor. Segundo, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Muy bien. Entonces, el primer evento es que contra ellos no procede recurso. En eso no queda ninguna duda. El segundo caso indica que sí procede recurso, ¿cierto? Se interpusieron los recursos y nos resolvieron los recursos. Es decir, procede el recurso, yo interpongo el recurso y me notifican de la decisión del recurso. Cuando me notifican de la decisión del recurso, se entiende que queda en firme la decisión o el acto administrativo. Ese es el segundo evento. El primero es cuando no procede el recurso. En el segundo sí procede el recurso, los interpongo y me notifican del recurso que yo interpuse. Tercero. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiera renunciado expresamente a ellos. Muy bien. Entonces, en la primera circunstancia no procede recurso. En la segunda sí procede recurso, los interpuse y me notifican de la decisión. En la tercera sí procede recurso, ¿cierto? Pero por cualquier circunstancia no interpuse los recursos. Si yo dejo pasar el tiempo en el cual tenía espacio, el momento procesal, que son 10 días para interponer los recursos y no lo hago, al 10º día, ¿cierto? Al día siguiente, queda en firme la decisión. Y en ese evento nosotros no pudimos atacar, no pudimos contrarrestar esa decisión por vía recurso. Entonces queda en firme, porque sí procedían recursos, pero no los interpuse. ¿Cuál fue la razón? No lo sabemos. Pudo ser, por ejemplo,
que sabíamos que la decisión no iba a ser favorable y pues decidimos simplemente esperar a que quedara en firme, o pues, también pudo suceder que se le olvidó, dejó pasar los términos, se le olvidó, se le pasó, y eso para de pronto en el caso en el cual usted lleva un proceso de estos administrativos puede acarrear consecuencias disciplinarias para ese abogado pues que dejó pasar los términos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los términos. Cuarto, ya vamos a terminar nuestra clase, que pues Cuarto, desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. muy bien. Entonces, em, sí proceden recursos, ¿cierto? Eh, pero yo desisto de los recursos. Es decir, yo expresamente manifiesto que renuncio a interponer esos recursos, ¿cierto? Y si yo renuncio, obviamente ya no será necesario esperar los 10 días. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, la decisión me es favorable y yo no quiero esperar 10 días, por ejemplo, para interponer los recursos. Pero para eso, si ustedes se dan cuenta, siempre hay dos partes en este caso, ¿cierto? La decisión la toma la administración pública y si la decisión me es favorable, yo puedo desistir de ese término de los 10 días. Y en ese caso, pues, al día siguiente en el cual yo radico ese oficio o esa carta en donde yo desisto expresamente de interponer recursos, pues al día siguiente de la radicación de ese oficio, pues queda en firme el acto administrativo. Entonces, en el primero no procede. En el segundo sí procede, los interpongo y me notifican del recurso que interpuse. En el tercero sí proceden, pero no los interpuse por X o Y motivo. Y en este sí proceden, pero yo desisto del derecho a interponer los recursos. Y la quinta, Quinta, desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. muy bien, entonces en el evento en el cual eh, procede, hay una norma expresa que establece que procede el silencio administrativo positivo y yo protocolizo ese silencio administrativo, ¿cierto? Muchachos, en esos eventos ya se entenderá en firme la decisión y producirá efectos jurídicos. Y dependiendo, ¿cierto? De qué es favorable o desfavorable, si es favorable o no es favorable a la decisión, usted esperará determinar, ¿cierto? Usted ya analizará si quiere o no acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que pues es el tema que vamos a abordar en la próxima semana, ¿cierto? Obviamente, si la decisión es favorable, usted no tendría nada que hacer ante la vía o la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque si una decisión le es favorable, usted lo que hace es acatarla y que se produzcan efectos jurídicos y no habría ningún problema. Pero en el evento en el cual esa decisión sea desfavorable, usted le vulnere sus derechos o sea contraria a sus intereses, usted tendrá la posibilidad de no atenerse a lo que la administración pública le diga, porque es que la administración pública también comete errores. Y en ese evento usted tendrá la posibilidad de acudir a una instancia procesal jurisdiccional para que un juez determine quién tiene la razón. Usted dará sus argumentos y la administración pública obviamente también dará sus argumentos. Obviamente en ese caso usted tendrá que atacar ese acto administrativo. ¿Con qué? Tiene que atacarlo con los medios de control. Si es un acto administrativo de carácter general, usted lo atacará por vía de nulidad. Si es un acto administrativo de carácter particular, usted lo atacará vía nulidad y restablecimiento del derecho. Pero eso no es parte en este momento pues, de estudio, ¿cierto? Eso lo veremos la próxima semana cuando veamos lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde vamos a abordar primeramente lo que es
la organización, cómo se componen, quiénes son los integrantes de la jurisdicción, cuál es su competencia, ¿cierto? Y por último, pues vamos a, en este caso, a conocer un poco sobre los medios de control, cuáles son los requisitos de cada uno y lo muy importante, les voy a solicitar un favor para, obviamente, Dios quiera que la próxima semana podamos eh, dar la clase presencial, ojalá sí, Dios quiera que sí. En ese caso, les voy a solicitar que busquen una sentencia, pueden hacerlo, ustedes son 15, pueden hacerlo en grupos de 3, ¿cierto? Háganse en grupos y me buscan una sentencia, una jurisprudencia relacionada con la reparación directa, ¿cierto? Una sentencia en donde se condene al Estado o el Estado sea victorioso, puede ser cualquiera de las dos circunstancias, en donde se repare una persona o el juez decida no condenar al Estado, cualquiera de las dos. Pero ¿qué busco? Que ustedes se den cuenta que en estas circunstancias o en estos eventos de la reparación directa, en las sentencias encontramos historias reales. En todas las sentencias encontramos historias reales, pero en las de reparación directa encontramos circunstancias en donde el Estado tiene una responsabilidad en cuanto a lo sucedido o lo que le ha acontecido a esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué me van a buscar? Me van a explicar qué sucedió, jurídicamente qué se determinó y además qué se decidió, si se decidió condenar o no a arrestar. Ese estudio de esa jurisprudencia, pues lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿cierto? Que ya hablemos sobre lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa y hagamos referencia a los medios de control. Entonces, muchachos, espero que pues les haya gustado la clase. Recuerden las actividades que están en plataforma, los que no la han hecho. Hay un ensayo, hay un taller número 1, que ya creo que todos lo hicieron, pero queda el ensayo. Entonces no se olviden de esa actividad. Entonces recuerden el compromiso que tienen para el próximo sábado. No falten a la clase del sábado porque va a ser muy interesante. Entonces, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que pues de antemano les haya gustado la clase, ¿cierto? Siempre pues hacemos un gran esfuerzo para, para poder estar aquí con ustedes y dar lo mejor del suscrito, ¿cierto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? O si está todo claro, también díganme. Bueno, entonces lo tomaremos como un silencio administrativo positivo de que todo ha sido positivo. Entonces, muchachos, no siendo más, nos vemos la próxima clase.